visto a la entrada de colombianos que había muchos vecinos trabajando en las viñas, un poco que echando algún producto en las viñas. No sé, el producto no puedo decir más sobre el tema, y bueno, pues es lógico que aprovechando el buen tiempo, pues se encarguen de sulfatar las viñas y no estar aquí con nosotros. Pero bien, bueno, la Junta Vecinal me ha invitado para que disertara un poco sobre las juntas vecinales, que es un tema que a mí me interesa. Y bueno, aprovechando que estudio las juntas vecinales del Bierzo, ahora que estamos en una coyuntura política tan mala, como bien sabéis, hay una amenaza de supresión de las juntas vecinales del Estado español. Os recuerdo a todos, por si no lo sabéis, que esta tarde hay una convocatoria a las 4 para tratar el tema de las juntas vecinales del Bierzo, pues si queréis venir, yo creo que nos puede interesar a todos. Bien, sobre el tema que voy a tratar aquí, bueno, pues voy a hablar sobre la junta vecinal y sobre todo un poco de colombianos. No sé si estos datos los conoceréis. Lo que sí os quiero decir es que yo traigo aquí 10 folios, que por supuesto no os voy a leer, no es mi estilo, pero por si alguno tiene interés en seguir más detalladamente esta conferencia, se la voy a pasar aquí al pedáneo para que, bueno, pues la conferencia en su integridad se publique en la página web y luego, bueno, pues la podéis consultar tranquilamente, ¿no? Bueno, comienzo con la disertación hablando un poco del origen de colombianos. Y bueno, como podéis deducir, yo poco he seguido a algunos historiadores que han tratado algunos aspectos de la historia de colombianos. No todo es trabajo propio, por decirlo así. Bien, y sobre el origen de colombianos, el profesor Jesús García García, que fue profesor del Instituto de Ponferrada, nos dice que colombianos, el topónimo colombianos, él lo relaciona con habitantes portugueses de Coimbra. ¿Veis? Colombianos, Coimbra. Según él, en la Edad Media, a principios de la Edad Media, durante la época de la llamada Reconquista, pues reyes leoneses trajeron a habitantes del entorno de Coimbra, en Portugal, pues los trajeron hacia esta zona y según su teoría, pues los originarios de colombianos pueden venir del pueblo en aquel entonces de Coimbra, Portugal. Es la teoría que él defiende. Yo no añado nada porque no soy filólogo y poco más tengo que decir, pero bueno, creo que está bien decir un poco que la teoría del profesor Jesús García y García, que es muy difícil de razonar, pero bueno, ahí está. Luego, respecto a la primitiva comunidad medieval de colombianos, bueno, pues sabemos algo gracias al llamado Tumbo Viejo de San Pedro de Montes. El Tumbo Viejo es un documento de origen medieval en el que aparecen pues, recopilados distinta documentación del monasterio de San Pedro de Montes, que antes estábamos hablando al inicio, en donde, bueno, en esa documentación aparecen donaciones, ventas de tierras, en este caso relacionada con colombianos, y vemos que hay un documento en ese tumbo de San Pedro de Montes del 928, año 928, ya han pasado, en el que dice lo siguiente. Yo cogí una pequeña frase del documento referida a colombianos, y dice: Villa, que está en latín por supuesto, que habeo in locum predictum columbrianos inter Sili et Bueza. Más o menos, pues una villa que tengo en el lugar llamado Columbrianos entre Sil y el Boeza. Esa es la primera referencia escrita que hasta el momento tenemos los historiadores de colombianos. Los historiadores pensamos que en esa época colombianos, que era una pequeña población, una aldea, pues extendía su territorio de influencia hasta lo que es Ponferrada. Ya sabéis que Ponferrada ha tenido que comer mucho territorio a lo largo de la historia a lo que fue y es colombrianos.
Columbriano se extiende casi hasta el Sil, ¿no? Por el sur, ¿verdad? Bueno, hay otra serie de documentos medievales de esta época, del siglo XI, en el que hacen referencia a esto que les estaba comentando. Ventas de tierras, donaciones de tierras que hacen los habitantes de Columbrianos o su entorno al monasterio de San Pedro de Montes, ¿no? Luego también hay otro documento del 1143 que dice in villa qui vocitam conimbrianos, repito, conimbrianos in locum preditum que dicitur lacum justa ecclesiam San Vicente. Bueno, en una villa que llamaban Columbrianos, en un lugar que decía lacum, podría ser la referencia a la población de Lago, el barrio de Lago al sur de Ponferrada, perdón, al norte de Ponferrada junto a Compostilla, y hay una referencia en este documento a la iglesia de San Vicente. Y esto ya denota que Columbrianos pues ya tenía una iglesia, lo que le da cierta importancia religiosa, religiosa porque a través de la iglesia pues aparecía el párroco, aparecía la junta parroquial, de la junta parroquial luego evoluciona al concilio, que le llaman, el concilio es el concejo, que evoluciona hacia la junta vecinal actual. Hay una evolución entre la junta parroquial y el concejo y la junta vecinal actual, ¿no? Bueno, pues ya os digo que hay distintos documentos. En estos documentos medievales del monasterio de San Pedro de Montes, muchos se refieren a donaciones, como comento, con el pretexto de remedio anima mea. Hacían donación de tierras al monasterio para remediar en anima mea, que significa como pues un asunto religioso de conversión del alma, ¿no? Por decirlo así. Otro documento hace referencia a volendis meis criminibus et remissione peccatorum. Bueno, quiere decir más o menos que donaban las tierras al monasterio de San Pedro de Montes para remediar pecados que habían cometido en esa época medieval, ¿no? Gracias a estas donaciones y a las ventas, pues el monasterio de San Pedro de Montes, como otros monasterios bercianos, se fueron haciendo con territorio de los pequeños campesinos de Columbrianos, por ejemplo. Luego el monasterio de Montes, ¿para qué quería esas tierras? Por supuesto, las devolvía a los campesinos, no con venta, los campesinos no tenían dinero para comprarlas, sino con los llamados foros, que eran contratos a largo plazo. Entonces los campesinos de Columbrianos pues cultivaban esas tierras primero las había comprado o recibido por donación al monasterio, y luego el monasterio de San Pedro de Montes las devolvía a los habitantes de Columbrianos para que las trabajaran mediante estos contratos a largo plazo que se llamaban foros medievales. Bueno, decir también que de Columbrianos, pues a través de esa documentación hemos encontrado referencias a otras pequeñas poblaciones, aldeas o pequeñas poblaciones como podrían ser, aquí aparece al norte de Columbrianos, aparece una tal Quintanilla, en otros momentos se le llama Quintela, que está situada, dice la documentación medieval, bajo el llamado monte de Cortiguera. También aparece San Pedro de Montes, San Andrés de Montejos, que por supuesto todavía existe. También aparece la población de Lago, Compostilla, aparece con las dos denominaciones, que es la actual Compostilla, que por cierto Compostilla medieval se despobló y luego se creó posteriormente la actual Compostilla, ¿no? También aparecía Santo Tomás de las Ollas y posteriormente Ponferrada, porque Ponferrada aparecía posteriormente a la existencia de Columbrianos y posiblemente en territorio de Columbrianos, Bien, otro aspecto que denoto en el trabajo que he hecho es, he visto que la influencia de Ponferrada. Ponferrada desde el comienzo, en la época de la creación del famoso puente, en el 1182 por el obispo Osmundo, pues ya consiguió un desarrollo importante, poco a poco, por supuesto, y según se iba creciendo Ponferrada, pues iba creciendo su expansión territorial sobre el territorio colindante entre el que estaban Columbrianos, como ya sabéis.
Primero fueron Visconmundo, después siguieron los templarios, que fueron expulsados, volvieron y tal. Los templarios intentaron también hacerse con el territorio sur de Ponferrada, el Valle de Loza, entraron en conflicto con el monasterio de San Pedro de Montes. Ya veis cómo, de alguna manera, los señores que dominaban Ponferrada pues intentaban expansionarse. ¿Expansionarse para qué? Pues más o menos por la pena, o por el ejemplo que decimos ahora. ¿Por qué? Porque querían tener más territorio, tener más vasallos, y que estos vasallos, que en el fondo contribuían al señor, tenían que pagar el señorío, pues fortalecían el poder de los señores de turno. Hubo otro momento por el norte que el concejo ponferradino intentó hacerse con San Andrés de Montejos, que sabéis que lo tenemos al lado. San Andrés de Montejos primero lo intentó en el 1266 y viendo que no podía, digamos, por las bravas hacerse con San Pedro de Montes, pues lo compró definitivamente San Andrés de Montejos es comprado por Ponferrada en el 1555. Se lo compra al monasterio de Carracedo, que es al que pertenecía. Hemos visto un intento de expansión por el sur, con los templarios y el Valle de Loza, y hemos visto también la expansión de Ponferrada por el norte hacia San Andrés de Montejos, que finalmente consigue. Luego también, otra población cercana a colombianos es Fuentes Nuevas. Fuentes Nuevas, por lo que hemos podido averiguar, es una población que crearon la familia los condes de Lemos, la crearon la llamada dehesa, que todavía se llama en muchas partes la dehesa de Fabeo, con la que limita colombianos. Y ahí se creó, donde no existía, donde solamente había una dehesa, de Besa, en el romance, pues creó la familia de los condes de Lemos Fuentes Nuevas. Vemos la expansión esta territorial de Ponferrada. Bueno, el siguiente apartado que quería tratar un poco por encima es el tema de las relaciones entre Ponferrada y colombianos, porque la vecindad pues siempre es una vecindad un poco compleja. No sabemos exactamente, por lo menos yo no lo he conseguido todavía encontrar, la referencia concreta a cuando colombianos pasan a depender de Ponferrada. Vemos que Ponferrada se está expandiendo su influencia medieval sobre su entorno, ya pertenecía Puente Boeza, ya pertenecía en la época medieval Santo Tomás de las Ollas, ya pertenecía a Ponferrada, pero no hemos encontrado fecha exacta de pertenencia de colombianos a Ponferrada, a la jurisdicción de Ponferrada. Tenemos referencias puntuales de dos años, 1484, finales de la Edad Media, donde ya aparece claramente la jurisdicción de Ponferrada, y entre otros lugares pues aparecen las aldeas de Campo, Onamio, Santo Tomás, San Lorenzo, Garracedero, bien lejos de Ponferrada, de Besas o de Esas, que se llamaba en la época que tratamos, San Pedro de Besas, Toral y Medallo, que son poblaciones distintas, Ozuela, pertenecía a Ponferrada, Orbanajo, también aparece, Villalibre, Priaranza, Pradera, Fuentes Nuevas, Bárcena, todas estas, incluida, ya aparece ahí, colombianos, ya pertenecía a finales del siglo XV, ya pertenecía a Ponferrada. Ya digo que no sabemos la época exacta en la que se integró en la jurisdicción de Ponferrada. Ya Ponferrada, en esa época, con los reyes católicos, ya pertenece colombianos a Ponferrada. Seguro que Ponferrada lo intentó muchas veces hacerse con colombianos. Bien. La pertenencia de colombianos a Ponferrada, ¿qué significaba? Bueno, pues significaba muchas cuestiones, aparte de tener del tema fiscal. Hemos encontrado también una cosa muy curiosa, y es que Ponferrada tenía una especie de muralla medieval, y los pueblos, estas aldeas que os acabo de comentar, estos pueblos, tenían la obligación de mantener la cerca, mantener la construcción de la cerca en buen estado. Formaban cuadrillas, estaban todos estos pueblos que acabo de nombrar formando cuadrillas de trabajo, y cada cuadrilla se encargaba de una parte del lienzo de la cerca. Bien, pues hemos encontrado una referencia expresa a colombianos. Colombianos tenía el encargo de mantener una torre de esa cerca, y sabemos incluso qué torre era.
Bueno, todos aquí conocemos perfectamente Ponferrada y vamos a hacer una descripción un poco de... Si estamos situados en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, miramos justo a la Torre del Reloj, pues a la Torre del Reloj, a la izquierda está el Ayuntamiento y a la derecha está ya el convento de los concepcionistas. Bueno, pues en el borde del convento, en el borde derecho, estaba lo que ahora ya es la torre desaparecida, estaba la torre de Columbrianos, que se encargaba Columbrianos de construirla, de mantenerla e incluso de alquilarla. Es curioso, Es la Junta Vecinal del Concejo, que en aquel entonces se llamaba Concejo, se encargaba de todo eso, de construirla, de mantenerla y de alquilarla. La alquilaban y entonces el alquiler de esa torre no lo recibía el Ayuntamiento de Ponferrada. Concretamente el texto es de 1505. No lo recibía el Ayuntamiento de Ponferrada, lo recibía directamente en un ingreso para el Concejo de Columbrianos. Muy curioso. Así como otros pueblos de los que os acabo de hacer referencia, pues también tenían otras torres que también podían alquilar. Pero eso era un ingreso. ¿Y a cambio de qué Columbrianos tenía esa torre? Pues a cambio de la protección y defensa. Estamos hablando de unas épocas en las que los señores feudales pues competían entre ellos, el conde de Lemos con el conde de Benavente, hubo guerras y luego los irmandinos también estuvieron por allí, Ponferrada, hubo muchas guerras imperiales, ¿no? Y entonces, cuando había guerras, los perjudicados siempre eran los pobres que vivían, los pobres pueblos que vivían fuera de Ponferrada. Entonces, cuando había guerra, los que pertenecían a la jurisdicción de Ponferrada, concretamente columbrianos entre ellos, pues tenían el derecho a ir con sus familias y sus ganados a abandonar Columbrianos en tiempo de guerra y acudir a Ponferrada a cobijarse dentro de las murallas. Ese era el derecho que tenían a cambio de mantener la dichosa torre de Columbrianos que os acabo de nombrar en la cerca de Ponferrada. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Bueno. Luego, claro, como contrapartida, os hablo del tema de la fiscalidad. Bueno, pues cada vez que había un problema en el Ayuntamiento de Ponferrada con el fisco real, en este caso, o con el fisco que tenían que pagar los condes de Lemos, y no tenía el Ayuntamiento de Ponferrada dinero suficiente, enseguida llamaba a los pueblos de la tierra, entre ellos columbrianos, a que ayudaran a pagar. Por ejemplo, llegaba un regimiento de caballería en el siglo XVI que iba a pasar unos días, iba de paso a Galicia o iba de paso a Castilla y se establecía el regimiento de caballería en Ponferrada. ¿Por qué se establecía en Ponferrada? Porque Ponferrada era realengo, entonces pues sin ningún problema se instalaba en Ponferrada. ¿Quién pagaba el mantenimiento de los oficiales, de los soldados o de las propias caballerías? Ponferrada, pero Ponferrada siempre decía lo mismo. No, somos Ponferrada, pero también tenemos una tierra que debe contribuir al mantenimiento de este regimiento de caballería que se instalaba aquí, a veces se instalaba varios meses, pues había que pagar el mantenimiento de ese regimiento de caballería. Y entonces protestaban las aldeas, entre ellas colombianos, protestaban porque creían que no tenían derecho a estar manteniendo a un regimiento de caballería que se establecía allí. O cuando había que pagar la fiscalidad real, los llamados servicios, ¿no? Pues siempre con el regimiento, lo que se llamaba el ayuntamiento, en aquella época se llamaba regimiento, los regidores, pues también siempre intentaban imponer mayor cantidad impositiva a las aldeas para pagar la propia villa de Ponferrada menos dinero. Eso ya se sabe que las desigualdades fiscales existen y existieron. Eso es así. Bueno, y entramos en el tema de algunos aspectos. He querido tratar algunos aspectos de la Junta Vecinal de Columbrianos que, bueno, pues son semejantes a otras juntas vecinales del día. Y el primer aspecto a destacar, bueno, pues es eso, que posiblemente las actuales juntas vecinales sean una evolución de las llamadas juntas parroquiales. Cada pueblo tenía su parroquia, era el sentimiento religioso era algo completamente distinto al que tenemos ahora. Estaba muy dentro de los campesinos o de los habitantes de los pueblos y las aldeas del Bierzo en la época medieval o en la época moderna del siglo XVI al XVIII.
pues siempre el sentimiento religioso estuvo mucho más asentado en la población de lo que es ahora. Eso creo que es incuestionable, ¿no? Bien, pues estas juntas parroquiales, que al principio tenía la función de colaborar con el párroco y los distintos servicios religiosos, pues incluso el tema de las romerías, el tema de las rogativas, cuando había que salir en rogativa para pedir una buena cosecha a los santos, ¿no? de turno de los pueblos, pues todo eso un poco lo organizaban las juntas parroquiales. Pero, claro, los pueblos fueron creciendo, Columbrianos fue creciendo y fue teniendo una problemática, digamos, más civil, no de temática religiosa, sino más civil, de organización de todo el espacio agroganadero de Columbrianos. Entonces, pues hubo una evolución hacia este tratamiento de los temas civiles a través del concejo o de la llamada junta vecinal. El pueblo de Columbrianos tuvo que organizarse en junta vecinal, que por supuesto no era ayuntamiento, porque la cabeza de la jurisdicción de Ponferrada, el ayuntamiento, estaba en Ponferrada, no en Columbrianos. Columbrianos lo que tenía era su junta vecinal o concejo, que también se llama. Bien. Entonces, la junta vecinal de Columbrianos nombraba, según hemos visto en la documentación, anualmente una serie de cargos. Entre ellos el alcalde pedaño, dos regidores, que solía ser un regidor por el estado noble y otro regidor por el estado pechero, que se llamaba. Tenéis que entender que en la época moderna, siglo XVI al siglo XVIII, la sociedad era muy desigual, había privilegios, era lo que se llamaba la nobleza, los hidalgos, esos no contribuían para muchos impuestos. Y mientras que los pecheros, los labradores, esos eran los que tenían que contribuir con su imposición fiscal. Era una sociedad totalmente desigualitaria, ¿no? Y esto se veía en esto que acabo de decir, en la distribución de los cargos públicos. Había un regidor para los hidalgos y un regidor para los labradores o pecheros. Bueno, aparte de esto, también se nombraba dentro de la Junta Vecinal de Columbrianos, como en otras juntas vecinales, en estas épocas antiguas que estamos tratando, el procurador. El procurador era una persona que yo le doy y le hago mucho seguimiento porque era el encargado de defender los intereses de columbrianos cuando había pleitos de cualquier tipo con los vecinos, por ejemplo, con pueblos vecinos por el tema de los términos. Otra junta vecinal a lo mejor se metía en un prado de columbrianos y entonces entraban en conflicto. Pues era el procurador quien defendía la causa de columbrianos ante un tribunal. Bien, los alcaldes pedáneos en aquella época tenían competencias, pero claro, trataban de las competencias menores. Solamente trataban en los casos que llegaban hasta 500 o 1000 maravedíes. Cuando la causa, el pleito, superaba los 500 o 1000 maravedíes, ahora ya sabéis que el límite está en los famosos 300 euros que tenemos que pagar para pleitear. Bueno, en aquella época el alcalde pedáneo podía intervenir en pleitos menores, que ya digo que tenían un límite de 500 o 1000 maravedíes en el siglo XVII. Y el alcalde pedáneo ponía unas especiales penas que se llamaban las penas vinales. No pedía dinero cuando penaba a un vecino por un asunto objetivo, no. Le pedía una pena en vino, en cártaras de vino. Era como tenía que pagar el vecino que perdía el pleito pequeño a nivel de junta vecinal. Bueno, de todas formas, había otra serie de cargos menores dentro de la junta vecinal, que a lo mejor vosotros, no sé si lo recordaréis. En la documentación aparece la referencia a los vedraños. Cuando había pleitos entre los vecinos, se elegían a vedraños. Los vedraños es en el lenguaje local, no sé si en esta zona de concreto se utilizaba esta palabra, vedraños. Son las palabras mayores, maduras, con cierto prestigio, que se elegían como árbitros en las causas de conflicto entre los vecinos de los pueblos de Riez. Luego también había los guardias, se elegían los guardias. Los guardias no era la policía, digamos así, era una especie de policía, pero no era así. Los guardias se encargaban de vigilar las tierras que llamaban apoutadas. Apoutadas eran tierras, por ejemplo, sotos de castaños, aquí no había tantos, pero otras son así,
pues en época que tenían fruto no se dejaba pasar nadie a esos sotos o soltos para que no robaran las castañas, pues había un guardia que se encargaba, o las viñas, cuando estaban las viñas con los racimos, pues para evitar la picaresca de que alguna entrara de noche a robar los racimos de viñedos que no eran suyos, pues se colocaban los guardias, ¿no? También otros cargos menores eran, por ejemplo, los campaneros. También se elegían campaneros que eran los que tocaban la campana de la iglesia para llamar a consejo, entierro y demás asuntos, o que venía la tormenta, o había un incendio en el pueblo, había un campanero elegido por el consejo, que era el que se encargaba de esas funciones. Bueno, por encima del alcalde pedáneo, en la justicia estaba jerarquizada, más o menos como ahora, claro. Ya sabéis que primero tenemos que ir hay una serie de tribunales, y el Tribunal Superior en España actualmente es el Tribunal Constitucional. Debajo está el Tribunal Supremo, y así vamos bajando al Tribunal de Justicia de Castilla y León, hasta los tribunales que tenemos, las salas de tribunales que tenemos en Ponferrada. Pues también en esta época están jerarquizadas. Por encima del alcalde pedáneo estaba el corregidor de Ponferrada, una figura fundamental que yo llevo tiempo estudiándolo, y el corregidor pues era el máximo representante real de la provincia, de la llamada antigua provincia del Bierzo. Toda la época moderna, ya digo, 16 al 18, incluso parte del 19. Bueno, pues el corregidor también intervenía en columbrianos. Yo he encontrado un documento muy curioso en el que parece ser que el alcalde pedáneo no pudo poner paz y orden en un problema relacionado con las lineares. ¿Ves? Aquí también, antes comentamos el tema del femenino masculino, los puentes, y es que muchas veces en gallego o en leonés, pues hay palabras que no coinciden en el femenino entre el castellano y el gallego o leonés. Y en este caso son las linares, dice el documento. Las linares son donde se producía el lino. Y curiosamente aquí hay un conflicto, yo considero bastante grave, como lo que voy a leer, en columbrianos, en el año 1740, dice el documento. Y resulta que tuvo que intervenir el corregidor porque aquí había graves problemas de orden público con el tema de que algunos habitantes de columbrianos cultivaban linares y estaban contaminando la ribera. Voy a leer algo en relación con el cabo alemán. Y dice lo siguiente, el auto del corregidor, la sentencia del corregidor de Ponferrada. Prohíbe el tema de las linares en la ribera porque empocen en ella lino alguno bajo pena de 50 ducados aplicados para la cámara de su majestad. 50 ducados era la pena por contaminar la ribera. Y sigo leyendo, porque la inmundicia de dichos linos se ponían las aguas gruesas y pestilentes, de que había resultado en algunos años antecedentes haberse muerto y perdido mucha porción de ganados mayores y menores en notable perjuicio del bien público. Pues este es el cuarto documento, que es un documento, pues a uno quiere consultar, está en el Archivo Histórico Provincial de León, en protocolos notariales, ¿no? Como veis, no es nada extraño, el corregidor de Ponferrada pues intervenía en todos los pueblos de la jurisdicción de Ponferrada, en este caso, como hemos visto en columbrianos. Bueno, hay otro tema referente a la Junta Vecinal, que es las Juntas Vecinales tenían un carácter político, porque trataban asuntos públicos. Bueno, y normalmente las Juntas Vecinales aprobaban lo que se llamaba las ordenanzas concejales, que es un documento de uso interno de la Junta Vecinal, en la que los pueblos pues concretaban, digamos, como su especie de ley de funcionamiento de la Junta Vecinal y de cualquier tema relacionado con la ganadería, los viñedos, pues estaba todo regulado en esas ordenanzas vecinales. Bueno, ordenanzas concejales se llama el documento, sí. Y bueno, por desgracia yo no he podido, no sé si alguna otra historiadora ha conseguido las ordenanzas concejales de la edad moderna, del siglo XVI al XVII, que es cuando se hacía. Yo no las he encontrado en otros pueblos, sí, en Bajaz, en Fuentesueva han aparecido, pero no han aparecido
parecido a las de aquí, que ya digo que regulan toda la actividad, tanto de organización interna de la Junta Vecinal o Concejo, como de la actividad, de las actividades agrícolas, ganaderas y demás, ¿no? Bueno, ahí queda para ver si tenemos suerte. Otro tema que quería, que supongo que algunos conocéis, otros no, es el tema del momento en el que Colombianos tuvo mayor autonomía política. Y concretamente me refiero a que llegó a ser ayuntamiento. Ahora no, ahora dependemos de Ponferrada, pero hubo periodos históricos, como también en el siglo XIX, que fue ayuntamiento constitucional. El que fue ministro de Hacienda, Pascual Madoz, 1845, perdón, pues nos dice él, a veces hay que seguir a otros historiadores, pero no podemos confirmar lo que decimos, pues dice este ministro, que es un famoso diccionario de los pueblos de España, que Colombianos fue ayuntamiento durante el periodo de las Cortes de Cádiz, ya sabéis, 1812 y 1814, también fue ayuntamiento en otro periodo muy democrático como fue el trienio liberal, 1820 a 1823, y luego, posteriormente, volvió a ser, tras estos periodos, cuando desaparecía el ayuntamiento, pasaba a ser un barrio de Ponferrada. Pero volvió a ser ayuntamiento, no sé exactamente la fecha, porque lo recoge el censo a nivel estatal de 1857, dice que en esa época volvía a ser Colombianos ayuntamiento, con Toral de Merayo. Estas dos poblaciones que dependían en un principio de Ponferrada consiguieron volver a ser ayuntamiento. Por desgracia, la situación económica del siglo XIX no era buena para los ayuntamientos, más o menos como ahora. Ya sabéis que todos los ayuntamientos tienen problemas económicos porque el Estado no da dinero, el dinero que debería dar a los ayuntamientos para el mantenimiento de la administración local. Bueno, pues por desgracia lo mismo pasó con Toral de Merayo y Colombianos en esa época, porque Toral de Merayo se anexiona de nuevo a Ponferrada en el 1871 y Colombianos le sigue en el 1873, deja de ser ayuntamiento definitivamente y está hoy perteneciendo al ayuntamiento de Ponferrada. De todas formas, hubo una serie de leyes posteriores que reconocieron primero, en 1870, reconocieron las llamadas juntas administrativas, que era como un antecedente de las juntas vecinales, y otra ley de 1925 pues reconoció lo que ahora llamamos entes locales menores. Es decir, Colombianos dejó de ser un barrio de Ponferrada para ser declarada ente local menor, que es la institución que ahora tiene, y es la institución que el gobierno central quiere suprimir este reconocimiento institucional de ente local menor a colombianos al resto de las del para que pasen a ser, bueno, pues pasarán a ser otra vez pueblos de Ponferrada o pueblos. Bueno, otra función, ¿cuánto me queda de tiempo? No voy a... porque si quieren luego pueden preguntar. Bueno, a las 12 había otra conferencia, entonces voy a ir cortando brevedad total. Bueno, ya voy con mucha rapidez, es el tema de las juntas vecinales en estas épocas históricas que estamos tratando, pues también ejercían un control demográfico sobre los vecinos, sobre todo sobre los vecinos forasteros. Cuando venía, claro, el venir un vecino forastero podía traer beneficio, pero también perjuicio para la propia comunidad. Me explico. Si venía un vecino de fuera a sentarse con colombianos y era hidalgo, ¿qué pasaba? Pues ese vecino hidalgo no pagaba impuestos al concejo o no pagaba imposición real. Y a lo mejor a colombianos no le interesaba que vinieran vecinos hidalgos a establecerse aquí, le interesaba que vinieran pecheños que pagaban con el resto de vecinos de colombianos y repartían el pago de los impuestos municipales y reales. Entonces, por eso había también un control sobre los vecinos que venían. A veces se les obligaba, lo que seguro que algunos de ustedes conocen, a pagar un piso, una especie de contribución que se pagaba a los mozos del pueblo. Y es lo que os comentaba.
Cuando llegaban hidalgos, pues los hidalgos eran mal vistos en todas las poblaciones del Bierzo donde se instalaban, porque claro, como los hidalgos no pagaban, estaban exentos de pagar, no interesa que vinieran a Colombia los 5 hidalgos, ¿para qué? Para estarle pagando servicios públicos, por decirlo así, pero esos hidalgos no pagaban impuestos, porque estaban exentos por privilegio, por eso el control que decía con el demográfico. Luego, otro aspecto de las juntas vecinales es el tema de la colectivización del trabajo. ¿Qué es esto? Bueno, pues que se repartía el trabajo dentro de colombianos. Por supuesto, cada uno realizaba su trabajo en sus tierras, en sus fincas, trabajo privado, eso. Pero yo me refiero a otro tipo de trabajos que se realizaban de manera comunal, que son las facenderas, que todos seguro que lo habéis oído hablar y algunos hasta a lo mejor habéis participado en ello. Pues las facenderas eran trabajo comunitario para arreglo de fuentes públicas, arreglo de ermitas, arreglo de hornos. Cuando por ejemplo a un vecino se le quemaba la casa, la junta vecinal se encargaba por facendera de obligar a todos los vecinos a reconstruirle la casa que se le había quemado a un vecino, había quedado pues con lo poco que tenía, era suficiente, ¿no? Ya digo que había multitud de trabajo. Es un servicio público que, bueno, que a lo mejor en tiempos de que no hay dinero había que retomar en muchos pueblos del Bierzo, hacer trabajo de baile, que decimos por aquí del Bierzo, ¿no? Trabajar para hacer un servicio público para el resto de la comunidad, ¿no? Bien, las juntas vecinales también tenían, en algunos casos tenían tabernas, tenían paneras, donde se vendía pan, hornos, molinos. Sabéis que hay una calle aquí que se llama la calle del Molino, no sé si era molino público o molino privado, pero muchos pueblos tenían molino público, hornos públicos que por becera, por turno, tenían derecho los vecinos de ese barrio a utilizarlo para hacer el pan. Claro, no se compraba como vamos ahora a una panadería o a una Carrefour, ¿no? Había que cogerlo de manera, cada uno en su propio pan, ¿no? Pues estos bienes públicos pertenecían al común, pertenecían a la junta vecinal del pueblo, ¿no? Bueno, ya digo que hay muchos aspectos, también la explotación de tierras, en los montes se utilizaba también el tema que habréis oído también, el tema de las mozas, que era, se quemaba una parte de monte de matorral, se quemaba. Eso sí, bien controlado por los vecinos del pueblo para que no se extendiera a otras fincas, y luego se hacía un reparto, por suerte, de ese territorio quemado. ¿Para qué? Para que cada vecino tuviera derecho a un trozo de tierra de ese monte que cultivaba de manera individual y se le sacaba un provecho. Por supuesto, estas tierras del monte eran tierras que solo daban para una cosecha, porque bueno, en los montes no es la zona de ribera, por supuesto, la producción era muy escasa. Se levantaba una cosecha y se dejaba en barbecho o en descanso, pues a lo mejor 10 años, en muchos montes. Pues esos montes también eran propiedad que colombianos todavía conservan muchos montes, propiedad comunal. Bueno, luego otro apartado que tenía es el tema de la solidaridad intercomunitaria. Vamos a reclamar esta tarde, pues eso, que las juntas vecinales nos unamos para defender un poco nuestros derechos comunes, a ver si es posible. Ya sabemos que la unión hace la fuerza. Bueno, pues he traído también aquí unas referencias documentales de cómo las juntas vecinales, concretamente, voy a tratar del año 1692, varias juntas vecinales, la de Fuentesuevas, Columbrianos y Bárcena, se unieron las tres para dejarles trozos de tierra comunal a la vecina junta vecinal de Cortiguera, porque resulta que en Cortiguera se estableció un señor de estos, un señor feudal, por decirlo así, y empezó a presionar sobre los vecinos de Cortiguera, pues amenazándoles con no dejarles cultivar las tierras si no pagaban una renta desproporcionada. Entonces los de Cortiguera pues pidieron ayuda a las juntas vecinales vecinas, ya digo, que ellas colombianos, para que le dejaran un trozo de tierra y así de alguna manera presionar al señor feudal, que era la familia de los Cancelada de Villarreal. Bueno, vemos un momento de solidaridad entre las juntas vecinales, ¿eh?
Otro momento de solidaridad entre las juntas vecinales fue cuando se pidió, bueno, pues había momentos en que el corregidor de Ponferrada, que ya digo que era la autoridad de justicia superior de la jurisdicción de Ponferrada, a la cual pertenecía Columbrianos, pues pensaban las juntas vecinales de la tierra de Ponferrada, entre ellas Columbrianos, que el corregidor de turno pues había sido un buen corregidor, pero claro, el corregidor tenía un nombramiento por 2 años solamente, para que no se eternizara en el puesto, mangoneara, porque en aquella época, más o menos como ahora, cuando uno se eterniza ya se sabe, se abusa, ¿no? Pues los reyes solo dejaban al corregidor de Ponferrada, que era un oficial de él, elegido por la corona, 2 años al mando de Ponferrada. Pero entonces las juntas vecinales están muy contentos con la gestión de este oficial real, el corregidor de Ponferrada. Y se unieron todas las juntas vecinales en el 1504 para firmar un escrito, todos los pedáneos y procuradores de las juntas vecinales de la tierra de Ponferrada, para pedir a los reyes que prorrogaran otros 2 años al corregidor de Ponferrada, ya que había hecho un buen servicio a la tierra de Ponferrada. Otro aspecto de la solidaridad. Pero también se daba la circunstancia de que a veces las juntas vecinales pues pleiteaban entre ellas, como es lógico y natural, por los términos que tenían comunes, porque había tierras que eran de aprovechamiento común entre varias juntas vecinales vecinas, y a veces había pleito, que si tú me estás metiendo tu ganado en mi territorio, que si yo te corto la madera en tu dehesa, pues pleiteaban, normal. Bueno, pues también Columbrianos, aparece otro texto del siglo XVIII en el que Columbrianos pleitea, en este caso con Cortiguera otra vez, en este caso a la contraria, hay un pleito de tierras comunes con ellos, y claro, un pleito había que pagarlo, había que sacar dinero de fuera, porque los jueces de aquella época y todos los escribanos y procuradores y fiscales, pues todos querían cobrar, como fuera. Entonces Columbrianos tenían que sacar dinero de fuera. Y dice el documento del siglo XVIII que Columbrianos, para la defensa de un pleito en litigio con el lugar de Cortiguera y sus vecinos, por querer aprovecharse de términos correspondientes a este lugar de Columbrianos, y para ello los de Columbrianos hipotecaron sus bienes, además de un prado. Hubo que hipotecar un prado de Columbrianos para pelear con Cortiguera. Bueno, yo tenía un aspecto más aquí, pero no voy a tratarlo ya porque no me gusta comer el tiempo del compañero que va a seguir. Era un aspecto relacionado con la ordenación del territorio, con la ordenación de los barrios, de los distintos barrios de Columbrianos, la ordenación del espacio agrario que está ordenado. Yo lo he seguido un poco por las hojas topográficas, y si cogéis hojas topográficas de Columbrianos, pues veis que los distintos pagos tienen su nombre. Yo siempre que hablo con los pedaños, pues intento que hagan todo el esfuerzo posible por mantener el nombre de esos pagos como la Paulona, la Cabana, Matagüeys, que aparece en las hojas topográficas. Matagüeys es una referencia a la ganadería de la zona, ¿no? La Paulona, una referencia a las tierras de cereal pobres, tierras de cereal que están en barbecho, ¿no? Bueno, hay muchas referencias, y bueno, a lo que iba, que haga una recomendación a los pedáneos y sobre todo a sus vecinos, porque hagan un esfuerzo por mantener la toponimia de la zona, porque es también patrimonio filológico, patrimonio histórico que para los historiadores y para los filólogos pues es muy interesante para conocer un poco la evolución del territorio agroganadero de Columbrianos, ¿no? Bueno, pues ya con esto doy por finalizado, y ya digo, el que quiera consultar, leer esto, pues se publicará en la página web de la Junta Vecinal, y bueno, ahí os queda para vuestra consulta. Y no sé si tenéis que hacer alguna pregunta, pues yo intentaré un poco que sé de Columbrianos, pues contestar. Bueno, muchas gracias.